sensible para algunos espectadores. Su único propósito es entretener, independientemente si la historia es falsa o no. Este que ven en la imagen, soy yo hace años. Estas son mis últimas palabras. Quien lea o escuche mi historia, no solo lo hará para conocerla, sino también para que sirva como advertencia, y así no tengan que pasar por lo que yo he pasado. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de mucha naturaleza. Solía ser una persona poco supersticiosa y acostumbraba a vivir en mi propio mundo, de cierta manera aislado. Residía con mis padres y era hijo único. Un martes, mi madre partió de viaje hacia otra ciudad para visitar a una tía enferma. Ese día, mi padre la acompañó hasta la ciudad para llevarla al aeropuerto. Yo, como de costumbre, me sumergí en los videojuegos en línea con mis amigos hasta quedarme dormido. Al despertar al día siguiente, noté varias llamadas perdidas de un número desconocido. Las ignoré pensando que eran vendedores ofreciendo sus productos. Dado que solía encerrarme en mi cuarto, no tenía claro a qué hora regresó mi padre. Como él solía entrar a trabajar a las 7 de la mañana y yo me había despertado tarde, asumí que había vuelto por la noche y se había ido a trabajar temprano. Ese día había quedado de encontrarme con mis amigos, Mateo y Alejandro. Mateo, al parecer, se había enfermado debido a la desvelada, ya que tenía la voz un poco ronca. Por otro lado, Alejandro se comportaba de manera extraña y se le notaba pensativo. Fue entonces cuando Mateo sugirió en secreto que lo lleváramos a unas cuevas en las afueras del pueblo para ver si eso lo animaba. Antes de proponerle a Alejandro que fuéramos a las cuevas, él decidió marcharse, alegando que tenía un pendiente por atender. Se despidió y se fue, lo cual nos pareció extraño a Mateo y a mí, dada su conducta inusual. Entonces, Mateo sugirió que fuéramos a mi casa a jugar videojuegos, ya que él solía ser mejor jugador que yo. Lo llevé a mi casa con la intención de superarlo en el juego. El tiempo pasó inadvertido, y sin notarlo, eran las 8 de la noche y mi papá aún no había regresado. Decidí llamarlo por teléfono, y al tomar el celular, revisé el registro de llamadas, recordando las llamadas perdidas. Por un momento, me pregunté si había alguna relación entre esas llamadas y el hecho de que mi papá no había llegado. Así que, antes de llamar a mi papá, decidí marcar ese número desconocido. Sin embargo, Mateo me preguntó qué estaba haciendo. Le expliqué que mi papá no había llegado, y él me dijo que no me preocupara, que siguiéramos jugando, ya que cualquier hombre con un carro tipo Ferrari y una esposa de viaje para visitar a su hermana por su cumpleaños tiene mucho que disfrutar. Me sentí confundido, ya que Mateo sabía que mi papá no tenía un Ferrari. Solía mencionar de manera sarcástica por mensaje que el carro de papá era un Ferrari, y ellos seguían la corriente. Pero nunca en su vida se había referido al carro de mi papá como un Ferrari frente a frente. Solo lo hacíamos por mensaje. Además, me pareció extraño que me mencionara el cumpleaños de mi tía, ya que días atrás, mi mamá me dijo que iba a visitar a su hermana por su cumpleaños. En ese momento les había mandado un mensaje para invitarlos precisamente hoy, diciéndoles que mi mamá festejaría el cumpleaños con mi tía. Sin embargo, luego mi mamá me contó que el motivo real era que mi tía estaba enferma, pero ya no era grave, y no quiso preocuparme. La última vez que me reuní físicamente con Alejandro y Mateo, les expliqué que no era una visita por el cumpleaños de mi tía, sino por su enfermedad. A pesar de ello, en el chat del grupo quedó el mensaje de que el motivo era el cumpleaños de mi tía. En ese momento, noté un detalle en la mano de Mateo, ya que Mateo solía tener una cicatriz en su mano, pero la persona con la que hablaba no la tenía. Le pregunté acerca de su cicatriz, y él me preguntó cuál cicatriz. Le mentí diciendo que la del cuello, y me dijo que se le había borrado con una crema que llevaba días untándose. Sin embargo, era imposible porque la cicatriz estaba en su mano, no en su cuello. En ese instante, me sentí conmocionado, impactado, asombrado, pero mantuve la calma. Recordé haber leído un libro que hablaba sobre los doppelganger, personas muy parecidas físicamente a otras, sin necesidad de tener un lazo familiar. Aunque no creía en esas cosas, eran demasiadas coincidencias. Lo último que recuerdo es que me di media vuelta para ir a buscar ayuda, pero sentí un golpe en la espalda. Desperté amarrado dentro de una cueva, y ahí estaba él, sonriéndome siniestramente. Me dijo que había estado varios días inconsciente y que la policía me estaba buscando. Con confianza, le dije que no importaba cuánto intentara esconderme, ya que pronto la policía nos encontraría. Él solo se rió y me mencionó que, si supiera por qué la policía me buscaba, no hablaría con tanta seguridad.
Le pregunté a qué se refería, así que se paró. Caminó hacia la salida. Pero, antes de irse, dejó caer un anuncio de búsqueda en el suelo, un anuncio que nunca olvidaré. Un anuncio que decía que yo había acabado con la vida de mis padres. Tiempo después logré escaparme de esa cueva y huí lo más lejos posible. Los años han pasado, y hoy estoy escribiendo esta carta para contarles esta historia y advertirles que tengan cuidado con las personas a quienes les hablan. Porque posiblemente, la siguiente persona de su círculo social sea un doppelganger.